Muy buenas noches, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Un miércoles, nuevamente en sus hogares, compartiendo la palabra de Dios. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Algo que es muy simple, pero a la vez muy significativo en la vida de cada una de las personas. Algo que muchas veces no lo llegamos a descubrir, por lo cual nuestra vida puede provocar despropósito o simplemente lo que Dios puso en nosotros simplemente puede pasar desapercibido o nunca salir a la luz. La Biblia dice que a todos sus hijos Dios le dio dones. Hemos hablado en otras charlas sobre esto, pero hoy específicamente la palabra de Dios dice tu don, no sé cuál sea, su don, mi don, dice es nuestro llamado. Vamos a descubrir esto en esta noche. ¿Cuál es el llamado que cada uno de nosotros tenemos? Por mucho tiempo pensamos en esto. Las diferentes etapas que pasamos en nuestra vida, estamos buscando para qué fue diseñado, cuál es mi destino, en qué puedo brillar. Y muchas veces se acumulan los años, nos enredamos la vida en tantas cosas y no logramos descubrir esto. Pero hoy vamos a intentar ver qué es lo que dice Dios y cómo Él nos da luz en este tema. Romanos capítulo 8, versículos del 3 al 6 nos dice: por la bondad inmerecida que me ha mostrado, en esta parte de la Biblia habla Pablo, el apóstol Pablo, dice: le digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense de modo que demuestre buen juicio, según la medida de fe que Dios le haya dado. Porque tal como un solo cuerpo, hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, aunque somos muchos miembros que nos pertenecemos unos a otros, así que tenemos distintos dones, según la bondad inmerecida que se nos ha mostrado. Si es el de profetizar, profeticemos según la fe que nos ha dado, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo, en esta escritura, comienza diciendo el don inmerecido que Dios nos ha dado. Y él comienza poniéndose en primera persona cuando dice: yo tuve una bondad inmerecida. Y él reconoce que el poder de Dios es lo que está operando en su vida. No su sabiduría, no su ciencia, sino que dice lo que Dios me dio de manera inmerecida. Y termina el versículo, eso comienza en el 3, y en el versículo 6 también nos dice: así que tenemos distintos dones según la bondad inmerecida que se nos ha mostrado. O sea, no solo Dios nos permite vivir en esta tierra, la cual creó, la cual diseñó, y la hizo tan hermosa, sino que además nos da dones para que nosotros alcancemos nuestro máximo potencial, el tiempo que se nos permite vivir aquí y disfrutar de todo lo que Él nos ha dado. Pero nos habla y nos dice que Dios nos ha dado dones a todos, pero estos dones son distintos. Usted sabe que Dios es un Dios creativo y nos hizo distintos. Puede que en su familia sean muchos hermanos, en mi caso somos 8, pero todos somos distintos, todos tenemos habilidades distintas. De pronto tenemos características como familia, como hermanos, ¿ya? Pero cada uno tiene cierta habilidad distinta el uno del otro. ¿Por qué? Porque Dios, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nos creó de manera distinta y con habilidades diferentes.
No somos repetitivos, no somos robots. Entonces aquí se nos dice, todos tenemos eso. Ahora, cada uno tenemos que tratar de descubrir cuál es el don o cuáles son los dones que Dios le ha dado a usted. Cuando nosotros descubrimos estos dones, tenemos la posibilidad de perfeccionarlo. Hace unos momentos conversaba con mis hijos, con mi consuegra, mi nuera, y la hija y la hermana de mi nuera, y conversábamos algo interesante. Hablaban de un documental de una persona japonesa, que no recuerdo bien el nombre, y decían que esta persona había alcanzado un grado tal de perfección en lo que él sabía hacer, que le habían otorgado 3 estrellas Michelin, que son muy difíciles de dar. Pero esta persona ya tenía 96 años de edad y seguía trabajando y seguía perfeccionando lo que él hacía. Y ese grado de perfección lo llevó a alcanzar grandes niveles que muy pocos logran alcanzar en este mundo. Y me gustó porque decía que él seguía trabajando porque no quería envejecer. Imagínense, 96 años, ¿qué pensaríamos aquí los latinos? A los 60 y algo, que ya se jubila, ya vaya a descansar, ya no trabaje, ya no haga. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos. Pero Dios dice que nos dio dones, y este Señor dice que quiere seguir haciendo, perfeccionando su don hasta el último día de su vida. Descubrió su don y lo llevó a la perfección. Ok, nosotros somos criaturas diversas de un solo cuerpo. Y en su gracia, Dios nos dio dones para hacer bien determinadas cosas. Esto es importante. Hacer bien determinadas cosas. Hay personas que tienen muchas habilidades y la pueden desarrollar. Pero hay personas que tenemos menos habilidades, pero igual, aunque usted tenga un solo don, si usted y yo lo desarrollamos, como dice la palabra, bien, vamos a hacer excelente lo que hagamos. Es importante reconocer que las cosas que no hacemos bien o las cosas donde no tenemos dones, a veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que queremos hacer ciertas cosas donde realmente no tenemos habilidad, donde Dios nos ha dado ese talento. Y eso no lo podemos llevar a la perfección. Entonces, inicialmente, tenemos que reconocer, primero, para que no somos buenos. Yo, por ejemplo, canto en la ducha, pero no voy a cantar en público. Me van a decir, bájese del escenario. No es mi habilidad, ¿ya? Entonces, Pablo nos dice aquí que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Que tenga un nivel de pensamiento, que se evalúe sinceramente cuál es el don que Dios ha puesto en usted y en mí. Nuestra tarea es sacar a relucir ese don. Si usted me pregunta a mí, creo que tengo ciertas habilidades determinadas, pero creo que no las he creído al 100% y por eso no las he desarrollado como debo. Sabe que esta palabra también me confronta a mí y tengo que trabajar en esto. Dice aquí, de pronto usted antes no se dio cuenta de ciertas habilidades hasta que alguien se lo hizo saber. Hay dones con los que usted y yo nacimos, pero que no se exponen hasta cierta circunstancia o hasta cierta oportunidad. Hay niños que desde pequeños muestran sus habilidades o sus padres los expusieron a ciertas circunstancias como educación, cursos o algo que les permitieron dar a conocer esos talentos desde muy pequeños. Los pudieron desarrollar y hoy brillan en el mundo. Hay otras personas
que por ciertas circunstancias no los pudimos desarrollar, pero sabe que todo eso también viene de parte de un plan perfecto de Dios. A veces podemos pensar, no, Dios se equivocó conmigo. Tengo tantos años, he hecho tantas cosas y aún no he desarrollado mi talento. Una palabra que trae descanso es que Dios está detrás de todo esto. Pero es tarea suya y mía buscar ese talento y desarrollarlo. Mire, un ejemplo que tengo es que Saúl dice que era un joven de una tribu, de la tribu de Benjamín, y dice que él simplemente vivía su vida común y corriente ayudando a su papá. Y un día su padre tiene una pérdida, se le pierde unas asnas, ¿ya? Y le pide a su hijo, por favor, Saúl, anda, busca las asnas. Y Saúl fue a hacer esto. Él fue a hacer lo que en ese tiempo le estaba mandado hacer. Pero dice que Saúl fue muy diligente en todo esto. Su papá le dijo, búscalas, pero pasaron muchos días y él no las encontró y le pidió a su criado seguir buscando, que lo acompañe. Muchas veces rápidamente nosotros abortamos la tarea que nos mandan a hacer y si ya vemos que está complicado, que hicimos un poquito de esfuerzo, dijimos, ok, hasta ir más, ya no puedo hacer más. Pero este joven Saúl siguió, insistió y siguió caminando y caminando. Y esta circunstancia Dios la utilizó para transformar la vida de este simple joven de una tribu pequeña de Israel, para transformarlo en un rey. ¿Qué le quiero decir con esto? Que las cosas cotidianas que nosotros hacemos, cuando usted y yo las hacemos bien, nos pueden llevar a ese momento de gloria, a ese momento que Dios ha preparado en su vida para sacar a luz ese don que Él había puesto. Saúl, si no me equivoco, para ese tiempo tenía cerca de 40 años. ¿Ya? Y dice que fue caminando hasta que tiene un encuentro con el profeta Samuel. Y Samuel le dice, ok, ¿sabes qué? Quédate a dormir esta noche aquí en casa y yo mañana te descubriré dónde están las asnas de tu padre. Pero ya Dios le había hablado al profeta Samuel y le dijo, alguien va a venir para acá, te va a preguntar esto y tú lo vas a ungir como rey. Entonces, el hacer con diligencia, el hacer bien lo que a él le mandaron, dice que lo llevó delante de este profeta. Y quiero leerles 1 Samuel 10, del 5 al 8. Dice, después llegarás a la colina de Dios, le dijo el profeta, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá. Profeta Samuel le dijo a Saúl, que cuando lleguen a la ciudad, allá encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta, lira, delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces le dijo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y profetizarás. Mire, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Saúl, por hacer lo que el padre le había mandado, fue a un encuentro con un profeta. Se encontró en su cotidianidad. Dios puso las circunstancias para que él se encuentre con este profeta y su corazón sea transformado. Dice que él profetizó. La Biblia no narra de que él siguió profetizando, pero en esta circunstancia él profetizó. Y lo más importante que dice, serás cambiado en otro hombre. Cuando usted quiere hacer o hace las cosas con diligencia, Dios va a cambiar. Y así como Saúl fue transformado, usted y yo vamos a encontrarnos con ese momento de gloria, que de pronto por años usted lo ha estado buscando. Le ha dicho, Señor, ¿pero cuándo? Ayúdame, quiero saber. Y en las cosas cotidianas, Dios va a obrar. Son pocas las personas en el mundo que nacen con ciertas habilidades, ¿ya? Y aquí habla el tiempo real. Imagínense,
yo creo que en todos esos 40 años, Saúl nunca pensó que iba a ser rey, ni se imaginó. Es más, dice que cuando lo fueron a coronar, él se escondió. Tenía temor de ese llamado que le estaban haciendo. Dice que lo buscaron y estaba escondido porque tenía miedo. Pero era un tiempo que se había abierto para su vida y su don de gobierno se iba a ver porque él gobernó 40 años a Israel. Tuvo falencias, sí, tuvo muchos desaciertos, tuvo aciertos, pero él nunca supo que sabía gobernar. Él, cuando lo expusieron a la palabra de Dios, él dijo, si yo soy de las tribus, soy de una familia pobre, de las más pequeñas. Él no creía el don que Dios había puesto. Probablemente usted no sabe cuál es el don que todavía Dios ha puesto. De pronto Dios lo tiene para gobernar su casa, para gobernar en una institución, para muchas cosas que usted ni siquiera usted lo sabe. Pero es importante que usted y yo le pidamos al Espíritu Santo siempre, muéstrame para qué tú me creaste. Porque cuando lo encontremos, vamos a brillar. Y no para nuestra gloria, sino para glorificar el nombre de Dios y para hacer avanzar el reino. Mire, Moisés dice, tienes que entender cuál es tu momento. Moisés, antes de cumplir los 40 años, fue un asesino y un hombre violento. ¿Sí? Esas eran las características que rodearon la vida de Moisés. No fue hasta cumplir los 80 años cuando se cumplió su propósito en guiar una nación hacia la libertad. Él se ha de ver descartado. Ok, aquí voy a morir cuidando, haciendo lo que no es mío, porque ni siquiera estaba en su negocio propio. ¿Cuántas veces usted ha pensado que el servir a otros es una carga? ¿Y cuántas veces usted lo ha dicho? ¿Lo ha pensado en lo profundo del corazón? Señor, siempre estoy sirviendo, siempre estoy trabajando para otros, pero no estoy trabajando para mí. Y no he visto mi momento de gloria, pero su momento de gloria va a llegar. No importa que usted tenga 80 años como Moisés. ¿Sí? Dios le va a agregar más vida para que cumpla el propósito. Estudiaba y leía y decía cuáles fueron los hombres grandes y cuáles fueron las características que rodearon a estos hombres a nivel de la tierra. Y tengo algunos que les quiero comentar. Por ejemplo, dice que Beethoven, cuando nació y estudiaba, tenía problemas para sumar y nunca aprendió a multiplicar ni a dividir. ¿Usted se imagina ese problema escolar? Pero dice que luego fue uno de los compositores y directores de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical, cronológicamente, llegó desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Mire, aparentemente los padres han de haber dicho, ¿pero qué vamos a hacer con este chico? No sabe sumar, no sabe restar. ¿Qué habría dicho un profesor? Retírelo de la escuela. Pero tenía una habilidad, que fue su don, que lo hizo brillar. ¿Y cuántos hemos disfrutado de su música? ¿Sí? Entonces, Dios tenía guardado. Muchas veces va a haber circunstancias que quieren negar esa habilidad que usted tiene. Pero usted tiene que aprender a traspasar barreras. Otro de los que tengo aquí, por ejemplo, dice Walt Disney. Dice que él se quedaba dormido en las clases. Ni siquiera atendía. ¿Y cuántos hemos podido disfrutar de los parques de Disney? Yo tuve el privilegio alguna vez de ir para allá y créame que quedé enamorada, con ganas de volver. Un hombre tuvo esa visión, desarrolló su don y del cual nos hemos servido alrededor del mundo. Dice, Walt Disney su objetivo era obsequiar a la ciudadanía, especialmente a los niños, felicidad a través de los pequeños personajes ficticios. Y esto lo hizo para crear todo lo que él hizo. Y aunque él no vio su sueño cumplido, todos lo disfrutamos. Otro personaje que tengo aquí, me estoy yendo
no a personajes de la Biblia, ya se llama Virginia Woolf. Dice que ella ni siquiera le permitieron ir a la escuela, a pesar de que sus hermanos los mandaron a la Universidad de Cambridge. Dice, ella fue más conocida como Virginia Woolf, fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias, considerada una de las más destacadas figuras del vanguardismo. Una mujer que ni siquiera pudo ir a la escuela, que aparentemente no tenía una oportunidad, pero Dios puso las circunstancias, puso el tiempo real para que ella brille. Y así yo le podría hablar de muchos, pero el tiempo no me da. Entonces, cada uno de ellos no estaría a la altura, dice, de los estándares académicos actuales, y aún así todos han pasado a la historia por su genialidad. Probablemente a usted le dijeron que era un alumno regular, o alguien nos pudo haber dicho, usted es mediocre, no sirve para esto. Pero ¿sabe qué? Usted y yo no fuimos creados por esa persona que dijo eso. Usted fue creado por el Dios de los cielos. Y si Él creó cosas grandes, usted es un ser grande. Y usted tiene que demostrar las habilidades de Dios. Dice, hay una palabra muy importante, dice, feliz y dichoso la persona que conoce sus dones y opera en ellos. Miserable y estresado es la persona que intenta operar en los dones de otros. Muchos hemos fracasado porque queremos hacer lo que otros hacen. Queremos ponernos a la altura de otros. Queremos imitar. Pero nuestra tarea es buscar dentro de nosotros. Buscar qué es lo que Dios nos puso. Y generalmente ha habido algo que nos ha marcado la vida. Generalmente en la iglesia, hablando propiamente de la iglesia, valoramos siempre los dones de plataforma. Aquí llamamos los dones de plataforma. A ser pastor, a ser un líder de alabanza, a ser un ministro, ¿ya? Algo que nos vea. Y muchas veces creemos que solo esos dones son los que Dios considera que son los excelentes y aquellos que van a alcanzar la vida eterna. Pero Dios no dijo eso. Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 22 dice, de hecho, algunas partes del cuerpo que parecen las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Sí, usted se pudo haber considerado la menos importante, pero ¿sabe qué le dice Dios? Tú eres la más necesaria. En ti yo me glorifico. Hemos escuchado que en el cielo va a haber sorpresas, que de pronto la persona que nosotros más descalificábamos es la que va a tener un rango alto en el cielo. Y las que creíamos que acá eran las calificadas, de pronto va a estar en un estándar bajo. Vamos a ser sorprendidos. Y nos dice así, ¿cuál ha sido el típico mensaje subyacente en la iglesia? Los que están en la plataforma son los escogidos. O sea, imagínense, en esta iglesia, vamos con nosotros, Ministerio de Jerusalén, hay 5 pastores en total, 5 pastores más los apóstoles. Según el estándar que todos escuchamos, serían los escogidos. ¿Y el resto? Y Dios dice, no, ese no es mi diseño, ese no es mi plan. Cuando él o ella tiene un llamado en su vida, todo el mundo supone de inmediato que es llamado pastor. Y no hemos valorado la habilidad que Dios nos da. No necesariamente usted tiene que ser un pastor, no necesariamente tiene que ser un líder. Usted puede ser llamado al campo de la medicina. ¿Se me ocurre? Usted puede ser un excelente médico. Usted puede ser un excelente profesor que enseña a los niños cómo ser honestos, cómo ser incorruptibles.
Usted puede sembrar en las mentes de los niños y ese don es su llamado. ¿Sí? No vamos a estar pocos acá adelante, pero hay muchos. Usted tiene muchas oportunidades donde brillar. De pronto usted es hábil para los negocios. ¿Ya? Usted es una persona que tiene facilidad de hacer negocio. Utilice esa habilidad que Dios le ha dado y los recursos que Dios le da. Además de beneficiarse, usted también apoya al reino y verá cómo Dios lo va a bendecir. Se me ocurre que, por ejemplo, usted puede estar sembrando en las mentes de los jóvenes a través de, no sé si es la parte académica, deportiva. Usted es llamado a enseñar a la danza, no sé, alguna habilidad artística, algún deporte. Eso no significa que usted está descartado del reino de Dios. Esa es su habilidad y en la cual Dios lo está llamando. Brille en lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Eso es importante. Todos somos llamados y tenemos dones únicos, necesarios para cumplir nuestra tarea en el reino. Esa habilidad, no sé si Dios le dio habilidades para cocinar. ¿Se me ocurre? Dios le dio habilidades en el área de limpieza. Usted limpia la casa como nadie lo hace. ¿Ya? Ese es su don. Usted puede crear una empresa de limpieza. A usted le sale muy rico la comida criolla. Cuando las personas... Yo veía un documental que me llamó la atención de una señora en Brasil que contaba las circunstancias exactamente en Bahía, decía, que ella cocinaba de alguna forma que le enseñaron hace mucho tiempo y eso la llevó a ser grande. Entonces, ese don que Dios le ha dado, ese es su llamado. Utilícelo. No necesariamente tenemos que ser de plataforma. Dios lo quiere siendo un excelente zapatero. Dios lo quiere siendo un excelente carpintero. Dios lo quiere siendo un excelente mecánico. Que la gente haga cola. Que la gente tenga que sacar una cita para ir a su taller. Que sea usted una excelente costurera. Que haga las cosas con tanta habilidad y amor que todo el mundo quiera hacerse una prenda. Donde usted. Dios lo que nos pide es excelencia en lo que hagamos. Que lo que hagamos lo hagamos bien y ese es su llamado. ¿Sí? Imagínense que fuera del mundo si solo hubieran pastores, si solo hubieran profetas, si solo hubieran apóstoles. ¿Ya? ¿Quién tendría tan limpio el templo? ¿Quién aportaría con el sonido? Nosotros aquí tenemos a Carlitos, Pastor Carlitos, que nos ayuda grabando los videos. Si no contáramos con él, no podríamos llegar hoy a su casa. Dios le dio esa habilidad. Y así yo le nombraría un montón de habilidades. Esta iglesia funciona porque hay muchas personas trabajando y dando su aporte, preparando la Santa Cena para los días domingos, para que todos podamos disfrutar de la Santa Cena. Y así muchas cosas yo le podría nombrar. Entonces, en lo que Dios le ha dado, usted brille, porque Dios lo quiere que usted cumpla su propósito a través de esa habilidad que Dios le dio. 1 de Corintios, capítulo 12, del 18 al 25 nos dice, en la versión Reina Valera, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. ¿Sí? El lugar que usted ocupa fue Dios quien se lo dio. ¿Sí? Probablemente a usted el pastor le designó, le dijo quiero que sea mujer o quiero que me ayude en esto, pero Dios utilizó a la persona para hacerle el llamado divino en lo que usted hace. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense, en todo ojos deformes. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.
Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mire, un cuerpo puede funcionar sin piernas. Un cuerpo puede funcionar sin manos. Un cuerpo no puede funcionar sin un hígado. Y el hígado es algo que usted no lo ve. Usted lo puede ver cuando se hace un eco. Pero nadie le dice, uy, qué lindo hígado tienes, Luz María. No, porque no lo ven. Pero eso hace que mi cuerpo funcione. Usted no lo va a ver, yo no lo voy a ver. Pero está trabajando dentro de mí para que yo tenga vida. Para que yo pueda hacer lo que hoy estoy haciendo. Asimismo, hay muchas habilidades en muchas personas que Dios ha puesto que son ocultas, pero que son tan necesarias. Así que desde donde Dios lo ha llamado, usted siga trabajando. El versículo 22 nos dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Si usted se creyó débil, Dios le dice en esta noche, tú eres necesario. Eres indispensable, más de lo que tú piensas. Sabe que una vez, para que haya el gran profeta Samuel, que se escribieron 2 libros de él, hubo una mujer que estuvo dispuesta a entregar a un niño. Toda mujer quiere criar a su hijo, verlo correr, verlo hablar, escuchar sus travesuras, sus palabras entrecortadas. Pero esta mujer dijo, si tú me das un hijo, yo te lo entrego. Y sabe que el sacrificio de esta mujer hizo que naciera un gran profeta, el profeta Samuel. ¿Cuál fue la vida de Samuel? Samuel dirigió la vida de Saúl, afectó la vida de 2 reinos, el reinado de Saúl y el reinado del rey David. Y no solo eso, condujo a un pueblo, a la nación de Israel. Fue una vida ejemplar. ¿Por qué? Porque alguien que encontró su sueño, su habilidad, decidió hacer un sacrificio. Entonces, muchas veces cuando usted encuentra su propósito y destino en Dios, Dios lo expande y lo multiplica. Cuando usted está dispuesto a dar, Dios dice, tú me lo das y yo lo multiplico. Una vez que un joven entregó lo que tenía, era un muchachito. Entregó, no recuerdo si fueron 3 panes y 2 peces o al contrario, pero Dios lo multiplicó. Su don era llevar esto y lo entregó a las manos de Dios y Dios lo multiplicó. Y termino con esto, versículo 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Si usted se ha visto indigno, ¿sabe qué? Dios lo está vistiendo con dignidad. Dios lo está vistiendo con grandeza, ¿ya? Y los trata, dice, con más decoro. Bien. El trabajo del reino se produce en todo lugar. La palabra iglesia significa, ¿sabe qué significa? Llamados afuera. Usted puede ejecutar el reino de Dios en su casa, criando sus hijos con amor, con disciplina, criándolos con buenos principios, no cansándose de educarlos, de entregar personas de reino. El diccionario griego añade a esta palabra iglesia, dice el pueblo llamado o los llamados a reunirse en un lugar público. No dice solamente aquellos que tienen que concentrarse en un templo, sino dice los que tienen que afectar al mundo, los que tienen que afectar con sus habilidades y talentos al resto. Cada persona, dice, solo tienes que decidirte a escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo y caminar con Dios en lo que usted tenga, en las habilidades que Dios le dio. Simplemente Dios está llamando a personas que quieran escuchar la voz de Dios y decidirse a caminar con Él, en lo que usted haga, en la habilidad que Dios le dio.
Esta enseñanza se llama Tu habilidad es tu llamado o tu don es tu llamado. ¿Sí? El don que a usted lo hace relucir, ese es su llamado. Cada persona está llamada y tiene un don muy valioso para la edificación del reino. Y yo le contaría muchas historias, como que David inicialmente tocaba el arpa para las ovejas, pero esa habilidad lo llevó a tocar el arpa para el rey Saúl. Lo sacó de las ovejas al frente del rey, lo llevó al reino. La habilidad que él tuvo fue su transporte al gobierno. Felipe le enseñó a un eunuco de África y este afectó toda una nación. Usted ve que Felipe no escribió ningún libro, pero simplemente le enseñó la palabra de Dios a la persona apropiada. De pronto la persona apropiada es su esposo, es su hijo, es su sobrino, es su nieto, es su vecina, es su primo, es su compañero de trabajo. Muéstrele el amor de Dios y usted está afectando naciones. Con esto le pido que siempre le esté pidiendo a Dios que lo guíe a descubrir su don, porque ese es su llamado. Muy buenas noches y que Dios le siga bendiciendo.